Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Lawrence siguió siendo un personaje importante en los círculos conservacionistas de Washington. Contribuyó notablemente a la campaña de Nixon en 1968 y al subir al poder la nueva administración siguió a la cabeza del Comité Asesor Cívico para Calidad Ambiental, nueva denominación dada por Nixon a la Comisión de Johnson sobre Recreo y Belleza Natural. Aún conservaba una magnífica reputación en las esferas gubernamentales. A principios de los 70, un memorándum anónimo circuló entre las altas esferas del Departamento de Interior, explicando la influencia de Lawrence, como señaló el escritor Alan Talbot. Parecía un expediente del FBI sobre algún gerifalte de la mafia. La circular decía que Lawrence controlaba 2 organizaciones conservacionistas, que se había infiltrado en 11 más y que se sospechaba tenía poder en otras 8. Mantenía la misma relación de propietario con la cada vez más importante agencia de recreo al aire libre que la que había mantenido su padre con el Servicio de Parques Nacionales, y mantenía estrechas relaciones con individuos como Russell Train, expresidente de la Fundación Conservacionista, una de las organizaciones en que se había infiltrado, ayudando a Fairfield Osborne a fundarla en 1947, concediendo a partir de entonces donaciones anuales de unos $50,000, quien comenzó la era Nixon como subsecretario de Interior, concediendo a partir de entonces donaciones anuales de unos $50,000, quien comenzó la era Nixon como subsecretario de Interior y más tarde fue director de la Agencia de Protección Ambiental. Sin embargo, la circular ya estaba anticuada. Aunque a ojos vistas resultaba difícil observarlo, la importancia de Lawrence como conservacionista, incrementada vertiginosamente durante los años de la administración Johnson, había iniciado un lento declive. Después de que el Día de la Tierra en 1970 pusiera en primer plano la ecología ante la conciencia pública y fomentase el desarrollo de grupos de acción ambiental en todo el país, la contradicción de Lawrence tomó mayor relieve. Quizá en privado abominase las mareas negras de Santa Bárbara y San Francisco, pero no podía alinearse públicamente con gente que atacaba a las compañías petroleras y hacía declaraciones contra los industriales. Se encontró implicado en las negociaciones para la creación de una zona de esparcimiento, Golden Gateway, destinada a conservar la bahía de San Francisco, cuando al mismo tiempo su hermano David participaba en West Bay Associated, un proyecto con Lazar Freres y la Crocker Land Company, destinado a rellenar 4,800 acres de la bahía y así conseguir terrenos para un proyecto de parcelas de $3 billones. Cuando tras las sesiones de información pública, la Comisión de Conservación y Desarrollo de la Bahía de San Francisco desestimó el proyecto de West Bay, Warren Linkist, principal ayudante de David, manifestó que los grupos conservacionistas rabiosos habían saboteado un buen proyecto, mientras grupos pro conservación del entorno como los Amigos de la Tierra, a quien decía admirar, se movilizaban para dar a conocer al público los desastres que implicaban los planes de la aplicación comercial de la energía nuclear. Lawrence seguía invirtiendo capital en tecnología nuclear y con Nelson y David apoyaba plenamente los esfuerzos de la Consolidated Edison y otras compañías de servicios en su programa de centrales nucleares. Lawrence había manifestado un orgullo especial por estar en la vanguardia de los movimientos en que participaba y por creer que había superado las contradicciones de su vida con un acto de férrea voluntad. Pero ahora, al menos en el movimiento conservacionista, sus ideas y modo de actuar estaban pasadas de moda. En cuanto a las contradicciones, parecían haber escapado a su control. Su vida parecía cerrar un curioso círculo. Había iniciado su carrera sin ningún compromiso concreto. Después vino un asalto en toda regla a la fama y el poder, y cuando esto acarreó más controversia de la que había pensado, se atrincheró en el diletantismo creativo de su juventud. Siguió manteniéndose activo en los asuntos ambientales, pero más bien como un personaje con un cargo honorífico, al margen de las luchas cotidianas, a pesar de que sus ayudantes lo negaban. Kenneth Setzer, su principal ayudante en conservacionismo, dice: porque ya no salga en los titulares,
no quiere decir que no siga trabajando eficazmente entre bastidores. Es lo que mejor ha hecho siempre de todas maneras. De repente se entregaba con entusiasmo a la reconstrucción de una granja del siglo XIX, cercana a su Godstock Inn, prevista para formar parte de un museo viviente, y seguía haciendo negocios, vigilando sus hoteles y actuando en la oficina familiar de Hombre del Ancla. En apariencia era casi el mismo que siempre había sido. Se habían acentuado sus rasgos con la edad y parte de la mejilla estaba cubierta por debajo de la oreja por una mancha, consecuencia de un cáncer cutáneo que los médicos del centro Sloan Kettering le aseguraban no tendría consecuencias fatales. Fumaba en pipa y le gustaba filosofar, siempre con la agudeza a flor de boca y deseoso de estar al día con el epifenómeno de la cultura pop. Durante una visita que hizo en 1971 a una de sus hijas, Lauren sorprendió a los comensales cuando comentó que acababa de leer El nacimiento de una contracultura de Theodore Roszak y que la obra le había impresionado, pero por dentro había cambiado. Desde joven había sido el hermano con mejores posibilidades para escapar a la viscosa mística con que Junior había rodeado a la familia Rockefeller. Esta sensación latente de que podía ser distinto si quería había marcado a Lawrence desde siempre respecto a los otros hermanos que aceptaban el destino manifiesto de los Rockefeller y sus implicaciones en sus propias vidas como artículo de fe. Sin embargo, esta sensación, al quedar reprimida, había cristalizado en cinismo. Los aires alegres de Lawrence ocultaban un nihilismo que ninguno de los hermanos podía suscribir, quizá porque ninguno de ellos era tan consciente como Lawrence del tremendo precio que había pagado por ser un Rockefeller. Era una virtud que mantenía en sordina, aunque a veces afloraba. Un empleado de la suite 5600 recuerda que en una ocasión en que revisaba con él las condecoraciones y trofeos, se tropezaron con la Medalla de la Libertad, concedida por el presidente Johnson en los últimos días de su mandato. Lawrence cogió en su mano la máxima condecoración civil que existe en Estados Unidos, la contempló un instante y se la entregó diciendo: «Creo que deberíamos colocarla en algún sitio», y añadió con toda ironía: «Lyndon me dio esto en vez de la ruta aérea a Hawái». Espero que les esté gustando la lectura de este libro. Los Rockefeller es la biografía de esta familia poderosa. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.